Dios habla. Dios habla a través de nuestro espíritu y los cristianos pueden escuchar esa voz. No lo digo yo, lo dijo la Biblia. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 27. El Señor dice en su palabra, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellos me siguen. Es una verdad bíblica. Mis ovejas oyen mi voz. Así es que a partir de este versículo bíblico tenemos que estar completamente convencidos de que Dios habla. No puede haber algún cristiano por ahí que diga, bueno, yo no he escuchado su voz. Dios habla. Amén. Dios habla, es una gran verdad. También dice, yo las conozco y ellas me siguen. Así es que este versículo enseña tres cosas. Una, que Dios habla efectivamente. Mi voz, oyen mi voz. Otra, dice, yo las conozco. Sé quiénes son. ¿Saben por qué? Porque ellas siguen la voz. Es por eso que es importante aprender a escuchar la voz de Dios. Este es un problema que hemos tenido todos los cristianos. No entender la voz de Dios es un gran problema para nosotros. Dios dio a conocer la voluntad a Adán y Eva en el principio. Desde un principio Dios le dio a conocer a su pueblo cuál era su voluntad, como también le dio a conocer cuál no era su voluntad. Vayamos al tiempo y viajemos en el tiempo atrás, en el primer libro de la Biblia, el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 16. Lo tenemos en las pantallas. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto comerás. Y después sigue, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Es una verdad bíblica y esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Eso le dijo a Adán y Eva. Esa era la voluntad de Dios para Adán y Eva. Pero luego vayamos al libro de Génesis capítulo 3, versículo 4. Leemos hasta el 6. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Mas sabe Dios que el día que comieres de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. ¿No te suena familiar? ¿No le suena familiar esta palabra? No moriréis. ¿Cuántas veces Dios te ha dicho que hagas algo y siempre hay una voz que te dice, no, no lo hagas así, hazlo mejor de esta manera? ¿No le suena familiar? De la misma manera que Satanás engañó al hombre en el pasado o a la mujer, lo sigue haciendo el día de hoy. ¿No te suena familiar esa palabra? Dios ha puesto en tu corazón siempre algo y luego tú lo cambias. Quizás es tu propia voz, quizás es la voz de la carne, o quizás es la voz de algún amigo inconverso, o quizás es la voz de algún vecino. Algunos incluso influyen sus decisiones a través de la televisión. ¿No les suena familiar? La palabra de Dios está escrita y nosotros siempre cambiamos las cosas a nuestra propia conveniencia. No moriréis, dijo la serpiente. ¿Podemos leer el versículo que sigue? Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Dejemos ese versículo así, por favor. La mujer vio que era bueno para comer. ¿Qué estaba haciendo la mujer ahí? ¿No había dicho ya el Señor que no podían tomar de ese fruto? Estaba desobedeciendo. No somos así nosotros también. La palabra fresca nos la llevamos todos los días o no leemos la Biblia todos los días. La palabra fresca está en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero hay una voz que es más fuerte para ti, porque has permitido que esa voz sea más fuerte, quien hace que cambien tus decisiones. No tenemos ninguna excusa. ¿Qué estábamos haciendo ahí? Quiero mencionar, por así decir, un ejemplo muy fácil. ¿Qué hace un cristiano? ¿Qué hace un cristiano en medio de los inconversos en un baile? Si viene un cristiano, es salvo por gracia. Pero ¿qué tiene que estar en medio de la tentación? ¿Nos conviene?
¿Qué hace un cristiano estando en medio de la tentación? ¿Quién puso a Eva ahí? Ella sabía dónde estaba el lugar donde no debería pararse. Quiero mencionarlo también de otra forma. ¿Qué hace un cristiano en un bar? Voy a platicar con un amigo para tomarse un café. Y más aquellos que han tenido problemas con el alcohol. ¿Qué hace a un lado de la tentación? ¿Qué hace un cristiano viendo un programa secular en televisión? Viendo escenas obscenas. ¿Te conviene? Lo que veas quedará plasmado en tu mente y en tu corazón. Y un día en el futuro estarás haciendo lo mismo que has visto. Fuiste tentado. Fuiste tú a la tentación. Eva estuvo ahí donde no debía de estar. Satanás usa siempre el mismo sistema. El fruto es codiciable. A los ojos, bueno para comer. Nosotros debemos de aprender a distinguir la voz de Dios y no ahogarla con la voz de los demás. Por eso dije al principio, hay muchas voces en el mundo hoy. Muchas voces. ¿Cuál estás escuchando tú? Debemos aprender a distinguir la voz de Dios. Saben, para las ovejas distinguir la voz de su pastor es de vida o muerte. Las ovejas es si acaso alguno quizás o el único de los animales, de los animalitos que el Señor creó, que no tienen un buen sistema de defensa. No tienen colmillos, no tienen garras, no tienen un caparazón para protegerse. Y encima de todo eso, son muy inocentes. Es indispensable que tengan un pastor. El pastor los guía, los lleva por buenos pastos, los lleva por donde hay aguas cristalinas. Sin un pastor, una oveja perecerá. Para los cristianos es exactamente lo mismo. Nosotros, si no aprendemos a escuchar la voz de nuestro pastor, estamos fritos. Debemos de aprender a escuchar la voz de Dios. El libro de Mateo, o el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 4, dice así. Porque no solo de pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Jehová. No solo de pan vive el hombre. ¿Alguna vez habíamos puesto a pensar en esta palabra? ¿Alguna vez nos habíamos concentrado en esta escritura? No solo de pan vive el hombre. ¿Recordamos cuándo ocurrió esto? Fue en el momento de la tentación en el desierto. Satanás ofreció a Jesús que convirtiese unas piedras en pan. El Señor contestó de esta manera. No solo de pan vive el hombre. No solamente de comida y bebida vivimos. Si no aprendemos a escuchar la voz de Dios, vamos a perecer. Hemos de morir espiritualmente si no nos alimentamos de la palabra de Dios. Nunca te apartarás de este libro de la ley, dice el Señor, sino que de día y de noche meditarás en él. Todos los días debemos de conservar la voz de Dios en nuestras vidas, en nuestro corazón. Todos los días. Así es que, si la palabra dice que no solo de pan vive el hombre, es necesario para nosotros escudriñar la escritura día con día y dejar que la voz de Dios sea más fuerte que la voz del mundo. Esta es la pregunta más frecuente que nos hacemos los cristianos. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? En muchas situaciones nos hacemos esta pregunta. Vamos a decirle a los cristianos más maduros. ¿Cuántas veces no te ha despertado el Espíritu en la noche? ¿O cuántas veces no has estado inquieto? Les pregunto a todos los hermanos que sé que aman al Señor. ¿No te ha pasado esta pregunta por el corazón? ¿Qué quiere Dios de mí? ¿No has llorado? ¿No has llorado en las madrugadas? Desesperado. Porque no sabes si estás perdiendo tu tiempo. Porque no sabes si a lo mejor Dios te envió por un lado y estás dirigiéndote a otro. ¿No has estado en esos momentos de tristeza pensando si estás haciendo la voluntad de Dios?
No lo has hecho, les pregunto, pueblo. No ha pasado por su corazón. Estoy haciendo lo que Dios quiere. Les pregunto. ¿Ha pasado esa pregunta por ustedes? La mayoría también de aquellos cristianos que aún están empezando se hace esa misma pregunta. ¿Estaré haciendo la voluntad de Dios? Indecisos en toda situación. ¿Me casaré con él aunque no sea cristiano? A lo mejor en el camino lo convierto. Igual y Dios no me ha dicho si debo hacerlo o no. Pero Dios ya habló. No os unáis en yugo desigual, dice el Señor. Porque si no obedecemos la voz de Dios, al rato se casa la hermanita con este inconverso. Y en un buen tiempo comienza a recibir esos catorrazos y esas regañadas y esos pleitos. Y es más seguro que él la saque de la iglesia a que ella lo traiga aquí a la iglesia. Muchos están pensando también si aceptar esa oferta de trabajo. Algunos están diciendo, me han ofrecido horas extras. Me dijeron que si trabajo el domingo me van a pagar triple. Y todos son bien trabajadores aquí en Estados Unidos, ¿verdad? ¿Vendrá de Dios esa palabra? Algunos dicen, claro, yo le oré al Señor porque me diera trabajo. Y si me dio trabajo, bueno, viene de Él. Vendrá de Dios. Recuerden, la voluntad de Dios y la voz de Dios están perfectamente unificadas. De modo que si lo que estás escuchando tú concuerda con la Biblia, es palabra de Dios. Pero si no, ¿cuáles serían las consecuencias? No muchos meditamos en eso. Ok, si esto viene de Dios, voy a trabajar el domingo. ¿Cuáles serían las consecuencias? Ya no habrá tiempo para ir a la iglesia. Bueno, esto viene de Dios, voy a trabajar horas extras de lunes a viernes. Llegaré cansado, no tendré ganas para estar con mi familia. No tendré ganas para leer la Biblia y mucho menos de orar. No me diga que después de una larga jornada de tiempo extra en la construcción tiene tiempo para arrodillarse 1 hora a estar alabando al Señor. 5 minutos estará ahí cuando quedará dormido. A lo mejor menos. Y el tiempo pasará y pasará porque escuchaste una voz que no era de Dios. Y ciertamente perecerás. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Entonces los cristianos estamos todo el tiempo indecisos sobre si Dios nos está hablando o nos está hablando. Como les dije, esa es la pregunta más frecuente que nos hacemos los cristianos. ¿Qué quiere Dios de mí? Le digo una cosa, no vamos a conocer la voluntad de Dios si no aprendemos a distinguir su voz. Hebreos, capítulo 5, versículo 13, leemos hasta el 14. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. De modo que mientras más escuches la voz de Dios y hagas su voluntad, ejerces más ese sentido. Obedece a Dios hoy, obedece a Dios en su palabra escrita y la voz de Dios se irá haciendo más fuerte en tu vida. Desobedece a la voz de Dios y la voz de Dios se irá ahogando en tu vida. Como la semilla que cayó en los espinos, en ese terreno pedregoso, bien creció, pero no había raíz ahí. Los espinos de las piedras ahogaron esa semilla y no pudo florecer. Esa palabra se secó. Porque recibiste la palabra, pero permitiste que las cosas del mundo ahogaran la palabra de Dios. Tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Y mientras ejercitamos nuestros sentidos, mientras obedecemos la voz de Dios día con día, más ejercitamos esos sentidos. Ese es el secreto. Si alguno de ustedes aún no ha escuchado la voz de Dios,
comience a obedecer a Dios. Mientras más obedezca a Dios, la voz irá siendo más fuerte, como le acabo de decir. Y llegará a un punto de su vida, a que será totalmente fácil caminar bajo la voluntad de Dios. Llegará un punto en su vida en que será algo normal como aquel Elías, que cruzaba el río y ni siquiera tenía que hacer algún acto religioso. Con su manto lo azotaba y el río se abría en dos para que él pasara en seco. Así es. Platicar con Dios así era. Noten esto. En el principio de la Biblia, en el libro de Génesis, la gente hablaba con Dios. Caminaba con Dios. Enoc lo hizo, dice la palabra. Conforme vamos avanzando en la Biblia, en los siguientes libros, nos damos cuenta que Dios comenzó a hablar un poco menos. En realidad Dios siguió hablando, pero lo empezaron a escuchar menos. Ahora eran algunos hombres enviados quienes traían la voz de Dios al pueblo. Hasta que llegó un día en que no se halló nadie más que Noé, quien escuchaba la voz de Dios. Entonces vino el diluvio. Después Dios perdona al pueblo y nuevamente vuelve a traer palabra. Si hoy en día ya no estás escuchando la voz de Dios, es tiempo para empezar a obedecer. Como dice nuestro pastor, no esperes a que te nazca. Te puedes morir esa misma noche y nunca te nació. Obedece a Dios porque Él es Dios. La gloria y la honra sean para nuestro Señor. Saben, en el mundo natural, conocemos las voces de las personas con las que convivimos. Me atrevo a decir que cuando tocan su puerta y escucha la voz de la persona que está del otro lado, puede abrir con confianza, ¿verdad que sí? Tratándose de su esposa, de sus hijos o de algún familiar que los visitó. Como conoce la persona que está del otro lado de la puerta, abre. Pero si escucha una voz desconocida, ¿quién de ustedes le abriría la puerta a una voz desconocida a las 2 de la mañana? ¿Verdad que no? Nadie abriría su puerta. En el mundo espiritual es exactamente lo mismo. Si no conoces la voz de Dios para abrir esa puerta, es porque no has pasado tiempo con Él. Es así de sencillo. Conocemos las voces de las personas porque hemos pasado tiempo de calidad con ellas. Yo puedo contar algunos cuantos aquí, podría decir muchos, que podría decir, yo sé distinguir su voz. He pasado tiempo de calidad con ellos. Pero algunos de los que están aquí, si me hablan sin que yo pueda ver, no los podría distinguir, porque no los conozco. No he pasado tiempo de calidad con ellos. Así es con el Señor. Dios háblame y Dios no me ha hablado. ¿Por qué Dios no me ha hablado? Porque no lo conozco. No leo la Biblia, no oro. ¿Cómo voy a conocer a Dios? No obedezco su palabra. Cuando por fin, por medio de un hermano, Dios me habla y no obedezco, ¿cómo voy a conocer a Dios? ¿Cómo voy a conocer su voz? Dios habla en toda área de las vidas. Les daré un ejemplo natural. Hace poco, mis hermanos Ujier se dieron cuenta y algunos de la iglesia. Estábamos batallando por ahí con una troquita viejita que ya tenía yo ahí. Soy de Monterrey, no es que sea bien codo, ¿verdad? Pero la estuve remendando de aquí y de allá para no gastar en comprar algo, ¿verdad? Y pues varios Ujieres me estuvieron dando cables, ¿verdad? Los domingos en el servicio ya afuera. Y a lo mejor también algunos de ustedes por ahí. Ya todos me decían por ahí, el hermano César me decía, hermano, no, por favor, ya haga algo aquí. Entonces dije, ok, mis hijos me decían, papá, ¿nunca has comprado un carro nuevo? Bueno, dije, bueno, si es del Señor, que el Señor ponga eso en mis manos. No tengo crédito, no tengo mucho dinero, pero bueno, vamos. Me metí a la agencia, llegué ahí con la persona que estaba ahí y le dije,
quiero comprar un auto. Jamás había comprado un auto en la agencia. Dije, igual si me dicen que no, es que viene del Señor y me voy. Y me dijo, vamos a checarlo en el sistema. ¿Cuál es su nombre? Déjame sus datos personales. ¿En qué trabaja? Para mi sorpresa, yo estaba listo para irme. Yo dije, ahorita me va a despedir. Y me dijo, sí, vamos afuera para que escoja el auto. Y yo me quedé, bueno, pues entonces viene el Señor, pues. Pero fíjense cómo está la cosa. Que saliendo afuera comencé a escuchar otras voces. La voz de mi propia carne y la voz de los que andaban por ahí cerquitas. ¿Qué creen que comencé a voltear a ver yo? Esas troconas, ¿verdad? Como las que se andan usando allá afuera ahorita. Con esas llantonas grandísimas, ¿verdad? Nunca he tenido una como esa. Es que dije, bueno, pues si viene de parte de Dios. Y cuando a punto estaba de decir quiero esa, el Señor me habló. Y me dijo, no voltees para allá. Acá. Carrito de 4 pistones. Chiquito. Y dijo, ese es. Pero pues, ¿por qué? ¿Y esa? O el auto ese que ya está ahí, estaba un nuevecito también, 2000, creo era 2020. Hermoso. Dijo, no, ese no. El chiquito. Y no es que Dios estaba siendo poquitero conmigo, porque Él es el rey. Me dijo, tienes 2 opciones. Andas en ese carrito pagando $300 al mes dentro de tu presupuesto, o andas en eso unos cuantos meses mientras te corren de tu casa porque no tienes para pagarla. Dije, Señor, nos llevamos el carrito. Y nos fuimos en ese carrito, porque escuché la voz de Dios. La voz de la carne me decía, hombre, llévate eso. No se puede. El Señor nos habla de muchas formas. Rapidito les doy otro ejemplo natural. Le decía a mi esposa hace unos días, mi hijo tiene un auto viejito, pero es un auto convertible. Le dije, ay, es un auto viejito, no crean que es algo de lujo. Le dije a mi esposa, nunca he sentido lo que es quitar el techo y andar así. Y lo hice. Yo solo andaba, llegué aquí. Me dijo mi esposa, ¿qué estás haciendo? Y tú no eres un jovencito para andar así. ¿Saben cuál fue la señal de que a Dios no le gustó? Llegó Pedrito con la sopladora y me la llenó todo de hojas y de tierra. Y me di cuenta que eso no era para mí. Esa es la voz de Dios. Debemos de aprender a distinguir la voz de Dios. Están muy serios, hermanos. Con razón el pastor lo dice tanto. Dios les bendiga. Jesús habló de 2 tipos de oyentes. Pongan mucha atención. 2 tipos de oyentes. Nuestro Señor Jesucristo nos habló de 2 tipos de oyentes. Y lo dijo así. Cualquiera que me oye mis palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Vino la lluvia, la tempestad, el viento, pero la casa permaneció. Al que oye mis palabras y las hace, lo compararé con un hombre que construyó su casa sobre la roca. Investigando lo que significa construir una casa sobre la roca, en el internet encontré que hay alguna parte allá en Sudamérica que construyen sus casas en un lugar bien pedregoso. Es un único lugar donde pueden construir. Y tardan mucho tiempo para acabar y hacer un buen cimiento ahí, poner cemento y meter las varillas y todo. Les cuesta trabajo construir ahí. Pero una vez construida una casa ahí, permanece por siglos. Quizás hasta un milenio se avienta esa casa. Es duro construir sobre la roca. ¿Quién le dijo que la vida en Cristo es fácil? ¿Quién le mencionó que la vida en Cristo es muy fácil? La vida en Cristo es para valientes. Es para aquellos que están dispuestos a pagar el precio. Los hombres de Dios ahorita se están perdiendo un partido en el Mundial. Y el domingo que viene van a estar aquí porque juega México, pero es a las 10 de la mañana. Así el que no venga, ya sabemos por qué no vino. Las mujeres de Dios están aquí porque han puesto a Dios
como su bandera. Amén, la gloria y la honra sea para el Señor. Es duro cavar sobre la roca, es duro. Es duro plantar un hogar en Cristo. Cuesta amistades, incluso familia. Pero si estamos escuchando la voz de Dios, nuestra casita va a permanecer, aunque venga el viento, la lluvia, el huracán, lo que venga. Tu matrimonio va a ser sostenido porque está plantado en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Pero vamos a otro tipo de oyente. El Señor lo dijo así. Pero cualquiera que me oye mis palabras y no las hace, lo compararé en un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. ¿Alguien de ustedes ha acabado alguna vez? ¿Alguien ha ido al mar? Levanten su mano como señal. Ya pienso que todos, aquí está bien cerquita. ¿Qué tan fácil es hacer un hoyo ahí? Hasta con la mano, ¿verdad? Esa no es la voz de Dios. El Evangelio no es fácil. La vida en Cristo no es fácil. No podemos agilizar las cosas ni poner el Evangelio en nuestra medida. Te ha de costar. No es así de fácil. No es solamente venir el domingo a la iglesia y seguir viviendo una vida de pecado durante la semana. No es solamente venir aquí, alabar a Dios y salir conformes con nuestra propia conciencia. Significa sacrificio diario. Significa limpiar nuestros pensamientos y llevarlos cautivos a la obediencia en Cristo. Significa decir que no a las cosas que nos gustan. Significa apartarnos de nuestras amistades, aunque sea nuestro mejor amigo. Si te está ofreciendo drogas, no es tu amigo. Es mucho sacrificio que tenemos que hacer. Para las mujeres significa sacrificarte y no ver la novela esa pervertida. ¿Es un sacrificio? ¿A muchos les cuesta? Por supuesto que sí. Como dar el diezmo en la iglesia. ¿Cuánto duele? ¿Verdad? Pero es un sacrificio. No es fácil. No es fácil. Construir sobre la arena es querer vivir una vida ligera. La vida en Cristo exige y exige sacrificio. Así es que aquel que oye las palabras y no las hace es un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Vino la lluvia, vino el huracán, el viento y todo se lo llevó. Se veía tan bonito, pero todo se derrumbó porque escuchó la palabra, pero escuchó una más fuerte, que fue la voz de su propia carne, quien le dijo, no hagas tanto sacrificio, no solamente hazlo así. Cabes allá, acaba aquí, será más rápido. Es mucho más rápido. Haz las cosas fáciles. Que la gracia no dice que somos perdonados todos los días en Cristo. Peca y arrepiéntete en la noche. Alguien me dijo esta semana, una santa del Señor, no se puede pecar en la mañana y pedir perdón en la noche todos los días. El que pide perdón tanto por la misma cosa es señal de poco arrepentimiento. ¿Se puede eso? Si bien la gracia nos limpia de todo pecado, no podemos valernos de eso para pecar todos los días. El Señor conoce las intenciones de cada uno de nosotros. Varones, no se puede uno acostar con otra mujer que no sea tu esposa y venir el domingo arrepentido. No se puede. Has de pagar consecuencias. Mujeres, no se puede hacer un guiño o una sonrisa a un varón opuesto ahí en la calle que no es tu esposo, simulando que es solamente por pura educación. El Señor que escudriña los espíritus ha visto las intenciones de tu corazón, mujer. Arrepiéntete, porque habrá consecuencias. Yo sé que a lo mejor esta palabra es un poco fuerte. Yo sé que a lo mejor esta palabra incomoda, sacude. A lo mejor no gusta. No sé si me vuelvan a invitar a predicar. Pero esto es lo que me dijo Dios que les dijera. Porque en la gloria y la honra sea para el Señor.
Conocer la voz de Dios es importante porque cada pequeña decisión incorrecta afecta a la voluntad de Dios en tu futuro. Si no escuchas la voz de Dios hoy y tomas la decisión basado en la otra voz, va a afectar tu futuro y habrá consecuencias. Pregúntele al divorciado si no se arrepiente de haber hecho lo que hizo y hoy está pagando el precio. Pregúntele que está pagando child support si no está arrepentido de lo que hizo. O pregúntele al varón que está en la cárcel si no está arrepentido de haber escuchado esa voz. Conocer la voz de Dios es importante. Cada pequeña decisión en nuestras vidas depende de eso. Nuestro futuro está en juego. Creemos escuchar su voz, pero no hacemos su voluntad. Voy a hablarles de un hombre, Jonás, un gran profeta de Dios. Él escuchaba la voz de Dios, pero permitió también que una voz más fuerte, que era la voz de su propia carne, fuese más fuerte que la voz de Dios. El Señor le dijo un día, Jonás, mañanita, te haces tu lonche, te lo preparas, te vas a ir a Nínive a predicarle a esa ciudad porque la voy a destruir, ha caído en pecado. Así es que quiero que vayas y me les dictes juicio allá, por favor, Jonás. Jonás es un profeta y obediente, y dice, sí, Señor. Al otro día en la mañanita se levanta Jonás, preparó su lonche por ahí, lo que a ustedes les guste, no sé, a lo mejor tortillitas de harina como allá en Monterrey, o no sé, lo que a ustedes les encanta. Se preparó, iba a obedecer la voz de Dios. Ve a Nínive a predicar, a pregonar juicio sobre la ciudad. Llegó ahí al puerto, estaban aquellos grandes barcos. Llegó a la puerta donde venden los boletos en la taquilla y dice, me da un boleto para Tarsis. ¿A dónde lo envió el Señor? ¿A dónde se fue? ¿Qué pasó? ¿No le suena familiar esa palabra, hermano? Tengo una pregunta para ustedes. ¿Lo que estás haciendo ahorita es lo que Dios te mandó a hacer? Eso es lo que Dios le mandó a hacer. Dios está hablando hoy. Si estás haciendo ahorita lo que el Señor te dijo, Dios te bendiga. Sigue adelante. Sé sincero contigo mismo. ¿Has sido desviado? ¿Escuchaste tu voz? A Jonás le costó caro, déjenme les digo. Déjenme les digo que Jonás le costó caro. Se fue en un barco a lo mejor dijo, me voy a vacacionar un rato y después voy para allá. Una gran tormenta azotó al barco, las personas se dieron cuenta que era por culpa de él, lo echaron al mar y se lo tragó un pez. 3 días en el vientre de un pez. 3 días en oscuridad. Imagínense eso. ¿En qué parte están ustedes ahora? Nínive, Tarsis o dentro de un pez. Estancados en la obra de Dios por no haber obedecido la voz del Señor. Por no obedecer a Dios. Hay consecuencias cuando no obedecemos la voz de Dios. David fue otro hombre que también escuchó la voz de Dios, pero quiso hacer las cosas a su manera. Vayan conmigo al segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 1. Quiero relatarse esta historia. Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 1, leemos hasta el 7. Dice la palabra del Señor. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel. Pongan atención a todos los detalles. Esto hace un buen lector. 30,000. Y se levantó David y partió de Balá de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron a la casa de Abinadab, que estaba en el collado. Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo.
Cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, ahí iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Enacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció Dios por haber herido Jehová a Usa y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa, como hasta hoy. Se las paneo la historia así bien rapidito, lo escuchamos todos. David tomó una decisión: voy a llevar esta arca a mi ciudad y lo voy a hacer como me ha nacido, como pienso Dios que quiere que sea. Y se construyó una carreta del año, de lujo. Es más, escojamos la troca esa que vi allá en la Toyota, esa 2020, y hasta café hacía y hielito y todo. Nuevecita, 0 millas, así la escogió David. Vamos a traer la historia y ustedes me van a ayudar. Vamos a traer la historia al futuro. Un gran camionetón del año. Y Toyota, porque yo sé que a muchos les gustan las Toyotas. Y después dijo: ahora quiero que al frente vaya el mejor grupo de alabanza cristiana. Los de Reconciliation Church. Juntamente con, a ver, ayúdenme ustedes, con Biel San Marcos. Al frente. Todos alabando y cantando al Señor. Músicos por acá, panderos por acá, de todo. Vamos a hacerlo así, de lujo. Y así iban todos ellos. Una gran fiesta, hermanos, una gran fiesta. Era una gran celebración. Y de repente, dice la palabra de Dios, el arca comenzó a caerse. Uno de ellos que iba tan contento dijo: yo ayudo, la sostengo. Se murió. ¿Qué pasó? Se acabó la fiesta. Dejaron de tocar las trompetas, los violines, las arpas. Miel San Marcos, la banda de Reconciliation Church, pararon aquel trocón. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? Se murió el compadre de David. David se quedó así, dijo: ¿qué sucedió? No lo hice con el agrado de Dios. No usé los mejores bueyes, la mejor madera para la carreta. No usé los mejores músicos. ¿Por qué murió Usa? Es que David no había leído la palabra de Dios o no había escuchado la palabra de Dios. Donde en Números capítulo 4 nos dice que hay un sistema, no es a la manera que nosotros querramos. En hombros tiene que pesar, tiene que doler. En hombros, por 4 levitas, dijo David después en Crónicas, por 4 levitas tiene que ser cargada el arca del Señor. Es de la manera que Dios dijo, como Dios lo ordenó, como Dios dio la palabra, así hay que hacerlo. 4 levitas con 2 bastones de lado a lado en medio de esas argollas que estaban unidas al arca del pacto del Señor. Había una manera, había un sistema. David lo quiso hacer a su manera. Hay un sistema, hay una manera. No es a la manera que nosotros querramos. Hubo consecuencias, murió un hombre ahí. Que nos enseña que debemos de escuchar la voz de Dios antes de actuar. Como les dije al principio, no es lo mismo llevar el arca del pacto en una buena carreta que llevarla en hombros. En hombros cuesta. En hombros duda, talla, duele. El Señor lo dijo. ¿Quieres seguirme? Toma tu cruz. Sígueme. Cuesta. Así es que, hermanos, quiero llamar a las personas al arrepentimiento el día de hoy. Quiero decirles algo que se los digo con toda sinceridad, con todo el corazón, porque
antes de estárselos diciendo a ustedes, esta palabra primeramente vino para mí. Soy sincero delante de ustedes porque todos somos seres humanos y todos cometemos errores. Eh, el no escuchar la voz de Dios trae muchas consecuencias en nuestras vidas. Qué oscuro y qué sofocante fue para Jonás pasar 3 días en el vientre de un pez. Si no aprendemos a escuchar la voz de Dios, a nosotros nos espera toda una eternidad en el infierno. Hoy es tiempo de escuchar la voz de Dios. Quiero hacer un llamado a todas las personas que están en este lugar a que reconozcan que han estado ignorando la voz de Dios. De que muchos, el diablo los intentará engañar, porque no vendrán aquí al altar para no ser expuestos, para que no los vean. Mira, ahí va alguien que falló, seguramente pecó. Yo le invito a que no escuche esa voz y que con toda humildad venga al altar y reconozca que ha estado ignorando la voz de Dios. Yo los dejo con esta palabra. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, como dice el Espíritu Santo del Señor, si hoy estás escuchando su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Pónganse de pie.